Hola, muy buenas tardes con todos. Los saluda Yanina Yanoli, gestora de la maestría en Derecho Bancario y Financiero de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar denominado COVID-19, la pandemia y sus efectos. Quisiera, por favor, presentar de manera muy afectiva al doctor José González. El señor González es Managing Partner de GCG Advisors, una firma de banca de inversión especializada en finanzas corporativas, con presencia en New York, Caracas, Lima y Panamá, graduado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, en Perú, obtuvo una maestría internacional en Columbia, en la ciudad de New York, ha realizado estudios de doctorado en Sociología en la Universidad de California y en Berkeley, y fue becado por el World Press Institute en el College de St. Paul de Minnesota, en un programa de estudios norteamericanos. Estamos muy contentos de contar con su presencia, que nos acompañe, que se dé un tiempo en su apretada agenda. Y bueno, nada, decirles que este evento ha sido organizado por la maestría en Derecho Bancario y vamos a seguir teniendo eventos de similar envergadura. Y obviamente queremos seguir contando con el doctor González próximamente. Ahora los dejo con él para que él pueda empezar su exposición. Gracias, Janina, un placer, encantado. Dame un segundo que estoy... ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se escucha muy bien. Y ven bien mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias, encantado de estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias por la invitación de la Pontificia Universidad Católica y de la maestría en Derecho Financiero. Quiero tomar probablemente unos 30 minutos más o menos para hacerles esta presentación. Es una presentación que venimos haciendo ya desde hace poco más de 2 meses, cuando se declara la pandemia a nivel global y se establecen las cuarentenas en los Estados Unidos. Esta es una presentación muy enfocada en los mercados financieros, en la virosis y la virología. Cuando empecé a hacer esta presentación, empecé a estudiar mucho el tema virológico y epidemiológico. De hecho, cuando se desata la epidemia en China, estaba reunido en New York con una colega cliente nuestra que administra fondos de riesgo basada en Hong Kong, y me hablaba de esta neumonía que había aparecido en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan. Recordemos que la epidemia aparece en China en algún momento entre noviembre y diciembre, y se declara como una epidemia formalmente en China el 31 de diciembre del 2019. Por eso se llama COVID-19, que significa Coronavirus Disease 19, la enfermedad del coronavirus del año 2019. Y empezamos a investigar sobre el tema. Yo trabajé en Hong Kong por 2 años durante la crisis asiática, y porque nos venía a la memoria la epidemia del SARS del 2003, y porque ya teníamos perspectivas de que la economía china se iba a desacelerar de niveles al 7,5%, del 7,5% al 6,5%, y nos preocupaba que China fuera a crecer al 5,5%. Y había mucho ruido de cara a lo que era la epidemia y lo que estaba sucediendo, y nos dedicamos a investigar journals médicos para saber exactamente qué sucedía. Y ya para enero, cuando se difunde el genoma del virus, el 10 de enero, ya sabíamos o teníamos la intuición de que esta epidemia era peor de lo que se pensaba. Y esto ha hecho que estemos en una campaña muy grande de hablar, de investigar primero la manifestación de la epidemia y las cuarentenas en los mercados financieros. En la mayor parte de nuestros clientes, en la medida que hacemos finanzas corporativas, no querían ver la virosis ni la virología. Le digo, si no entendemos la virosis y la virología, no entendemos nada. Porque si el problema nace de una virosis y una virología, su solución es atender la virosis y la virología y las consecuencias que esta genera. Por lo tanto, nos vamos a pasear por todos estos temas, como les digo, con la brevedad posible, a pesar de que el tema sigue creciendo. Y la clave de entender la virosis es lo que dice el doctor Anthony Fauci. El doctor Anthony Fauci es probablemente uno de los epidemiólogos más importantes hoy en el planeta, no tanto en el aspecto científico,
sino porque es el encargado en los Estados Unidos del instituto que se encarga de las enfermedades contagiosas y tropicales, y tiene 24 años lidiando con epidemias. Fue uno de los gestores más importantes en la epidemia del HIV, del HIV y AIDS en sus inicios, y ha trabajado con sucesivas administraciones norteamericanas. Y el doctor Fauci dice que nosotros no establecemos el cronograma, sino que el virus establece el cronograma. En la medida que no administremos el contagio, que no tengamos vacunas, el virus va a seguir estableciendo el tempo de lo que vaya sucediendo, independientemente de que querramos creer que lo administramos nosotros, en que en nuestro aburrimiento la saturación que tenemos en las cuarentenas pensamos que las cosas pueden ser normales, porque no lo son, y lo van a ver en las siguientes presentaciones. Y el CDC coreano dice que el virus sigiloso, fétido, resistente. Una de las cosas que descubrimos desde un principio es que el SARS-CoV-2, que es el número del virus, es terriblemente eficiente y tiene una eficiencia en el contagio extraordinaria. Por eso es que es tan peligroso y tan complejo. Y la clave para entender cómo enfrentar el virus es que si no somos solidarios, hay que entender la solidaridad como una cualidad de sobrevivencia humana, no necesariamente como una caridad espontánea en los seres humanos. Los seres humanos estamos estructurados para ser solidarios, pero modelados para ejercer la tradición competitiva. Nuestra sola existencia nos hace competitivamente traicioneros de cara al resto. Sin embargo, nuestra estructura es solidaria, porque si no somos solidarios no podemos sobrevivir. Y esta pandemia está retando precisamente esa solidaridad estructural que deberíamos practicar. Entonces vamos a hablar de petróleo, de los mercados financieros, de la COVID y las perspectivas. ¿Por qué nos fijamos en petróleo? Y estos son los precios al cierre de ayer. Pues el petróleo es el mejor indicador del crecimiento económico. En la medida que los indicadores económicos son lagging, se dice en inglés, que son posteriores a los hechos, no nos enteramos qué pasó en la economía, sino cuando ya ha sucedido, no tenemos un indicador en tiempo real. Y el petróleo es el mejor indicador en tiempo real. El petróleo es un índice con la epidemia y se viene corrigiendo en la última semana. Hay un rebote importante en virtud de lo que el mercado está leyendo, y lo vamos a ver como noticias positivas en cara a la reapertura, la vacuna, los paquetes monetarios y fiscales y el Departamento del Tesoro. Sin embargo, el gran temor sigue siendo que reaparezca lo que se llama el supercontango. ¿Qué es el contango en los mercados petroleros? Cuando los precios spot del petróleo, es decir, los precios de hoy transan por debajo de los precios a futuro. El petróleo funciona en términos de precios como los pasajes aéreos. Si usted compra un pasaje hoy día, le va a salir más caro que si lo compra 6 meses antes. Y el supercontango es irregular, porque suele ser que los precios spot son mucho más altos que los precios a futuro, y tuvimos un evento hace 2 semanas en que el precio del petróleo, el contrato a mayo, los contratos se hacen cada 30 días, cerró negativo. Es decir, que por un día en el mercado, quien vendió petróleo tuvo que pagar para entregarlo en lugar que le pagara. ¿Y eso por qué? Porque la demanda por el petróleo ha caído en 30% a nivel global en virtud de las cuarentenas y la desaceleración económica. Es decir, hay una demanda. La demanda ha caído en 30 millones de barriles diarios, y hay un recorte que se implementa. Hay una guerra de precios entre enero y febrero de este año que sube la producción en 3 millones de barriles, y hay un recorte en la producción por lo que se llama la OPEP Plus, en que se recortan la producción de petróleo en 9.7 millones de barriles. Pero seguimos teniendo un exceso de oferta de casi 20 millones de barriles. Eso tiene un efecto muy importante en los productores de petróleo, en lo que se llama el precio fiscal. Para que tengan una idea, Arabia Saudita necesita barril a $83 el barril, y estamos en 34 para cerrar sus cuentas fiscales. Rusia 42. Y eso tiene un efecto no solo en los países que producen petróleo y gas, sino que países que producen metales y minerales como el Perú, en la medida que el trading, el movimiento de los precios del petróleo y gas son muy importantes, se correlacionan mucho con las materias primas en términos de metales y minerales.
Esto va a causar problemas económicos y fiscales a los productores de petróleo y a lo que se llama la industria del esquisto en los Estados Unidos. Estados Unidos es el primero, segundo, tercer productor de petróleo, dependiendo del día. Compite con Rusia, con Arabia Saudita, en lo que se llama el fracking, el petróleo de esquisto, que se extrae de arenas y de rocas. Y esta es una industria muy endeudada. Y el precio rentable, el break-even price del petróleo de esquisto es $40 por barril. O sea que incluso con la recuperación de 30, sigue habiendo pérdidas. Y ahí va a haber un problema porque va a poner mucha presión en los mercados de deuda norteamericanos. Esta es la bolsa, este es el S&P 500, el índice más representativo, más extendido de los mercados de acciones norteamericanos, que sufre también una corrección importante cuando empieza la pandemia y las cuarentenas, y se recupera últimamente, y nadie termina de entender a qué obedece esta recuperación que la vemos aquí, ¿sí? Cuando la destrucción económica que está generando la pandemia es masiva en los Estados Unidos. El 75% del crecimiento norteamericano depende del consumo, y el 40% del consumo se hace en situaciones sociales. Si lo que estamos es en cuarentena, aislamiento, cierre y esta es una economía de servicios, lo que hemos generado a partir de la pandemia es un desempleo abierto en los Estados Unidos de 36.500.000 personas. Esto es un desempleo abierto del 16 al 17%. Esperamos que este desempleo llegue a 40 millones. Podríamos tener un desempleo del 20%. ¿Sí? Estas son las cifras, estas son las aplicaciones de desempleo, y esto es el desempleo formal anunciado abril. En Estados Unidos se anuncia el desempleo mensual el viernes siguiente al cierre del mes. Estamos en 14.7, esto se debe ir al 20%. 20 millones de desempleados, vis a vis 36 millones de aplicaciones de desempleo. Podríamos llegar en la peor situación en los Estados Unidos a niveles de desempleo entre el 20 y el 25%, que son cifras importantes. Durante la Gran Depresión del año 32, llegamos al desempleo del 25%, que es el nivel más alto en los Estados Unidos. Entonces nadie se explica por qué, de cara a esta situación, de cara a ganancias de las compañías listadas en bolsa negativas, por qué el mercado sigue subiendo. Y se explica por varias cosas. Uno, el mercado es binario, ¿sí? El mercado compra o vende y está muy enfocado en tres elementos. La reapertura, que lo vamos a ver más adelante, de la economía norteamericana, la existencia o no de vacunas, que está más basado en expectativas que en realidades, eso también lo vamos a ver más adelante, y la concentración del mercado en acciones muy líquidas. El mercado se mueve en función de 5 acciones, todas vinculadas a sectores tecnológicos que tienden a tener una performance positiva de cara a la pandemia. Sin embargo, eso es un riesgo, porque si esas acciones corrigen, el mercado se vuelve a caer, y hay que tomar en cuenta lo que ha sucedido en crisis pasadas, de lo que se llaman falsos bull rallies. El bear market es el mercado que corrige hacia abajo, el bull market es el mercado que sube, que crece. Y en toda crisis anterior han habido falsos bulls, incluso durante la depresión, durante el 2008, que han conducido a correcciones más importantes en los mercados. Pero lo que más preocupa al mercado es lo que está en los mercados de renta fija. Recuerden que los mercados de renta fija son mucho más grandes. Es la deuda en los balances, mientras que el patrimonio es limitado, la deuda permite que el mercado endeude. El bono, la nota del Tesoro a 10 años, que es el bono más transado en los Estados Unidos, que hoy día tiene un retorno de 0.74%. ¿Por qué tenemos unos retornos tan bajos? Uno, porque el mercado espera que entremos en un proceso de deflación y no de inflación. A partir del 2008 el riesgo se transfiere del sistema financiero, el sistema de pagos, a las corporaciones que están endeudadas a niveles muy altos y a los consumidores que están endeudados a niveles muy altos. Entonces, ¿qué dice el mercado? ¿Por qué los bonos de la Reserva Federal bajan? Porque los bonos de la Reserva Federal son los activos financieros más seguros en el planeta. El día que los Estados Unidos deje de pagar su deuda soberana, el mundo se acabó. Entonces, cuando los retornos bajan es porque están comprando muchos bonos, los operadores y los fondos de inversión, y hay un escape de riesgo, porque la percepción es que todo este endeudamiento que existe a nivel de consumidores y corporaciones va a entrar en problemas como consecuencias de la pandemia, que lo vamos a ver,
y vamos a ver un creciente nivel de bancarrotas, de refinanciamientos y de reestructuraciones en los próximos 6, 12, 18 meses. Recordemos que las cortes están también en cuarentena, por lo tanto los procesos de bancarrota están postergados hasta que recuperemos cierta normalidad. Estos son los mercados diversos a raíz. Este es el punto en que se da las cuarentenas. Los mercados venían haciendo lo que siempre hacen, corrigen todos y todos empiezan a subir. ¿Y qué es lo primero que sube? Suben los bonos del tesoro, que es esta línea azul, y la línea gris es el oro, y después todos los otros activos. Yo les voy a hacer llegar esta presentación en PDF para que se las distribuyan, porque aquí hay mucha información para quien la quiera analizar. Y hay una dispersión muy grande de cara a lo que están haciendo los mercados, porque además hay una liquidez inmensa en virtud de los rescates monetarios y los rescates fiscales, que los vamos a ver más adelante, y esa liquidez tiene que encontrar algún lugar. Y vamos a hablar del virus, de la virosis, de los patógenos y la patogénesis para que entiendan a qué nos enfrentamos. El virus es básicamente una membrana de lípido, una bolita de grasa, con una cantidad de proteínas en el exterior y una tira de ARN en el medio. ¿Qué es una tira de ARN? Es la instrucción que da el virus una vez que invade una célula receptora para que se reproduzca. Los virus no son necesariamente criaturas vivas, son incapaces de reproducirse a sí mismas y necesitan invadir una célula para poder reproducirse. Este es el complejo de proteínas. Está determinado, esto es el genoma del virus, son 30.000 letras, cada letra es un componente químico cuya combinación genera lo que se llaman las proteínas virales. Este es el email que sale de Wuhan en China el 10 de enero, en donde se transmite el genoma a nivel global. El genoma es la huella digital del virus, es su composición genética. Y a través de este genoma, que se compara con 10.000 genomes de los coronavirus que se vienen estudiando y acumulando desde el año 2003, los coronavirus se descubren en el año 62, y se comparan el genoma con los anteriores. Ahí se determina que en efecto el virus fue originado en un murciélago, que hay un mamífero intermedio que se presume que es un armadillo, pero no hay seguridad, pero hay un mamífero intermedio y hace zoonosis en algún momento el año pasado. ¿Qué es la zoonosis? Cuando el virus pasa de un animal a un ser humano. La mayor parte de los virus se originan en animales y hacen zoonosis a seres humanos. El virus, por otro lado, ya está determinado. Hay gente que, sobre todas las teorías de que el virus se origina naturalmente porque en el genoma hay murciélago y hay un mamífero que se tiene que identificar. Y no puede haber sido ensamblado y necesariamente se escapó de un laboratorio porque la huella dactilar dice que el virus se originó naturalmente, y los científicos dicen que los coronavirus se originan en el siglo XIII y van evolucionando en el tiempo hasta llegar al SARS-CoV-2 actualmente. Los virus evolucionan como nosotros. Los virus ya estaban matando dinosaurios cuando los homínidos no existían sobre la Tierra. Y este es un virus muy particular porque tiene un índice de mortandad relativamente bajo, que es un decir, está entre el 0.6% y el 3% de infectados. Puede llegar al 8%. No nos queda muy claro porque los factores demográficos no están muy determinados, y para que la gripe común, la influencia, tiene un índice de mortandad del 0.1 al 0.3%. Este virus mata entre 6 veces y 30 veces más que la gripe común, y ya los virólogos están diciendo que su nivel de contagio es mucho más alto de lo que se pensaba actualmente. Este es el árbol filogénico del virus cuando se origina, y este es los genómenos que se han recogido a nivel global desde que empieza la epidemia en Asia y se transmite al resto del mundo. El virus tiene 3 cepas existentes, una que se queda en Wuhan, China, otra cepa que sale hacia Asia y Australia, y esa cepa llega hasta California, y hay una tercera cepa que sale hacia Europa. En ambos casos todas las cepas salen vía Singapur, porque Singapur, como New York, es una sociedad de mucha movilidad.
Y la cepa que llega a los Estados Unidos, que es la más dañina, tiene 2 aletos, que son subdivisiones de la cepa, que es la que nos contamina en Estados Unidos, y van a ver cómo funciona eso más adelante. Esto es el virus y las proteínas, esto es el ARN, esto es el genoma del virus. Estas proteínas, cada una cumple una función en el virus. Esta proteína roja es la de los cachitos, es la que, de la corona, la que le permite al virus invadir a la célula, y cada instrucción, cada una de estas proteínas cumple una función: corta, engaña, ensambla, desensambla en lo que se llama el patógeno. ¿Cómo funciona el patógeno? La corona, que es esto, que es una serie de proteínas, se engancha con lo que se llaman los receptores ACE2, que están muy concentrados en los pulmones, pero también existen en el corazón, en el cerebro, en el estómago, en el tracto intestinal, en el tejido testicular, en los riñones. Y una vez dentro, se abre la membrana del lípido, sale el ARN y da instrucciones y le dice básicamente a la célula madre: reprodúceme, reprodúceme, reproduce. Y esto es clave porque muchas de las vacunas que se están desarrollando atacan directamente esta proteína para evitar que la célula, que el virus entre a la célula receptora. Y todo el sistema inmunológico ataca a su vez a esta proteína, a la proteína de la corona. Esto es la enfermedad, esto es el disease. ¿Cómo funciona? Básicamente ataca a la membrana que está entre los alvéolos y el flujo sanguíneo. El virus funciona por acumulación, lo que se llama el load viral. ¿Qué es esto? Esto es una fotografía en micrófono electrónico de una célula extraída de un paciente atacada. Para que la carga viral funcione, usted necesita acumular cientos de miles de virus. Para que tengan una idea, en la cabeza de un alfiler pueden entrar hasta 100 millones de partículas virales en realidad. El virus no son los bichitos, el virus no tiene plural, no hay viruses, es un solo virus. El virus es la pandemia completa. Los virólogos hablan del virus como una metaexistencia. Y estas son partículas virales. Y estas son partículas virales dejando una célula muerta. Esto es en un cultivo. Y el virus funciona por carga viral. Por eso la gente que tiene exposición a gente es la que más y peor se enferma. Por eso es que la distancia social y los tapabocas funcionan también. Con tapabocas y distancia social, el nivel de contagio se puede reducir hasta el 80%. Y cuando el virus llega a una carga viral muy alta, empieza a matar a las células de la membrana se ancha, colapsan los alvéolos y empieza un problema de neumónico. Es como una neumonía, pero no es exactamente una neumonía. Los pacientes mueren por sofocación o por asepsia generalizada, cuando la materia que se genera en protegerse del virus se transfiere a la sangre y hay infección. Y estas son las células que combaten al virus, pero como el virus funciona por acumulación, la reacción del sistema inmunológico suele ser muy violenta, en lo que se llama una tormenta de... es una tormenta de... ahorita me acuerdo el nombre. Esto es la tormenta, esta es la reacción del sistema inmunológico, y es de tal intensidad que las células que están diseñadas para defender el sistema terminan matando células sanas. Y por eso es que también los adultos mayores suelen tener el mayor número de víctimas, porque tienen tormenta de citoquinas, se llama. Porque suelen tener los sistemas inmunológicos más debilitados. Y con los años, las células T y las células S, si no me equivoco, M, aprenden a lidiar con enfermedades conocidas y no reconocen enfermedades desconocidas. El coronavirus, el SARS-CoV-2, se llama novel coronavirus, que es nuevo, no porque sea nuevo para nosotros, que lo es, sino porque es nuevo para nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando uno está enfermo, el malestar es muy grande porque el cuerpo no reconoce, no sabe qué es lo que le está pasando, no tiene memoria de cómo funciona el virus. Esto es la patogénesis. ¿Qué es la patogénesis? ¿Cómo funciona el patógeno? Ataca fundamentalmente los pulmones, destruye los alvéolos, por eso los pacientes mueren por sofocación. Estos son los pulmones después de la COVID, estos son los pulmones sanos, pero como esto es el protocolo para atender a un paciente que entra a un hospital en los Estados Unidos,
y termina en un respirador, pero ya se ha descubierto que los respiradores no necesariamente contribuyen. En los Estados Unidos el 80% de los pacientes que entran al uso respirador fallecen. El nivel de recuperación con respirador es muy bajo y por lo tanto se están aplicando cada vez menos, y esto es la patogénesis, ataca el corazón, ataca el cerebro, las coyunturas, y tiene manifestaciones cutáneas en lo que se llama COVID toes, los dedos de COVID, por temas de circulación, tiende a generar coágulos. Y acaba de aparecer un clúster importante en los Estados Unidos de 173 niños que tienen lo que se llama un post-síndrome de COVID. Que habiendo estado contagiados y habiéndose recuperado, tienen un post-síndrome de inflamación interna arterial y cardíaca, producto de la tormenta de citoquinas. Por lo tanto, no se puede asegurar que los niños no estén afectados, y ya se han descubierto clústeres similares en el norte de Italia, en lo que se llamaba una enfermedad similar a la de Kawasaki, que no es necesariamente Kawasaki. Hablando de remedios y vacunas, estos son los remedios que se están intentando. Ninguno ha demostrado tener eficiencia real, porque para demostrar la eficiencia real de un remedio se tienen que hacer pruebas clínicas generalizadas. Y las pruebas clínicas limitadas están demostrando que ninguno de los remedios realmente funciona. Lo mismo va a suceder con las vacunas. En una situación normal, una vacuna que se aplicara a la COVID se tomaría por lo menos 16 años en ser desarrollada. El promedio de una vacuna exitosa son 10 años. La vacuna más corta en términos históricos ha tomado 4 años. La vacuna de la varicela tomó 28 años. Si lograr una vacuna en 18 meses, es probable que tengamos una vacuna, pero lo que no es probable es que esa vacuna realmente funcione, porque la clave ahí son los test clínicos en 3 fases distintas. En la fase 1 se prueba en decenas de pacientes, en la fase 2 en centenares de pacientes, y en la fase 3 en miles de pacientes. ¿Por qué? Porque en la medida que la genética es única, lo que tenemos que asegurarnos es que la vacuna no es más dañina que la enfermedad. Y hay vacunas nuevas que se llaman mRNA, que son vacunas totalmente distintas. Las vacunas tradicionales son virus debilitados o fragmentos de virus para generar los anticuerpos. Las vacunas nuevas quieren modificar las proteínas que hemos revisado. El problema, como son nuevas, es que esas vacunas podrían atacar las proteínas de las células receptoras, siendo más, y la única forma de probar la eficiencia de una vacuna es en el tiempo. Y ese tiempo está en contra de la enfermedad. De las 90 y pico vacunas que están en proceso de experimentación y desarrollo, 7, según la Fundación Gates, que es la que más sabe de vacunas, son las que tienen más probabilidad de éxito, y de las 7, 4 están siendo desarrolladas en China. Y la clave de las vacunas va a ser importante, y lo vamos a ver adelante en lo que es la planación de la curva y la administración del contagio. Este es el contagio a nivel global. Estos números siguen creciendo. En los Estados Unidos tenemos una víctima a cada 40 segundos. Ya llegamos a 90,000 víctimas. No veo el número en la tele ahorita, pero deberíamos estar en 100,000 víctimas en menos de 2 semanas, para que tengan una idea de números. En la guerra de Vietnam, en poco más de 12 años, murieron 58,000 hombres y mujeres en uniforme. Ya tenemos un número muy alto, y a nivel global los casos no siguen creciendo, pero han llegado a un plató. Ya hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta: que la infección está mucho más extendida de lo que pensábamos, y que hay una cantidad de víctimas que no son formales de COVID, pero que no tienen explicación. Y lo vamos a ver en otro cuadro más adelante, y que se atribuyen a COVID porque los patrones de fallecimiento son anormales de cara a los patrones normales, históricos de fallecimientos. Hemos llegado a platós, tanto en casos como en fallecimientos. Lo mismo, esto es a nivel global, pero miren cómo suben los números después de ciertos picos. Empiezan a subir porque las aperturas van a generar que las víctimas aumenten. Lo que dice el doctor Fauci es que no estamos controlando el virus, estamos administrando el contagio. Y en la medida que salgamos a la calle, las víctimas van a subir, y en términos económicos la clave es determinar qué precio estamos dispuestos a pagar en función de esas reactivaciones económicas a las que aspiramos.
Esto es los Estados Unidos comparado a Perú. Hace unos días, cuando el presidente Vizcarra anuncia que la curva estaba aplanada, estos números son hasta allá. Y hoy día lo que vemos que en Perú, tanto a nivel de nuevos casos como de fallecimientos, y como les decía, los fallecimientos es lo que más nos fijamos en estos días, la curva empieza a subir. En la medida que haya reactivación, y como ven los números en Perú están haciendo exactamente lo que nos pasó en Estados Unidos. Y una pregunta que nos hacemos todos y no tenemos respuesta es: ¿por qué en el Japón, que tiene la población de adultos mayores más grande en el mundo, no hay, el nivel de mortandad no es tan alto? Los japoneses viven culturalmente en distancia social y tienen unos niveles de higiene extraordinarios, ¿sí? Eso podría explicar de alguna forma por qué en el Japón los índices de mortandad no son tan altos. Esto es la ciudad de Nueva York. ¿Por qué Nueva York es importante? Porque el centro de la pandemia a nivel global es Estados Unidos. El centro en Estados Unidos es el estado de New York. El centro del estado de New York es la ciudad de New York. El centro en la ciudad de New York es Manhattan. Yo vivo en Manhattan. Mi barrio es más o menos por aquí arriba. En mi barrio, 10 cuadras alrededor de mi casa, había hace un mes o poco más, 240 casos reconocidos, pero eso hay que multiplicarlo por 5, por 10 o por 20, porque no estamos midiendo el contagio adecuadamente. Por lo tanto, en mi barrio hay entre 1.500 y 2.500 contagiados. Salir a hacer la compra o la lavandería es arriesgarse a infectarse. Y en la ciudad de Nueva York, según un test de pruebas rápidas, recuerden que las pruebas rápidas tienen un margen de error muy alto, por lo que se llaman falsos negativos. Cuando usted le hacen una prueba rápida, hay una probabilidad entre el 15 y el 30% que el test se equivoque, por lo tanto tiene que hacérselo por segunda vez. Pero descontando ese 15 al 30%, se hicieron 3.000 tests en el estado de Nueva York, random, y hemos llegado a la conclusión de que en Nueva York nos hemos contagiado el 20%. En Suecia, en Estocolmo, que no ha practicado la cuarentena, sino lo que se llama la inmunidad comunitaria, se calcula que el nivel de contagio es del 25%. En Francia se acaba de hacer lo mismo, 3%. En España, 4.4%, y eso lo vamos a tocar más adelante para que entiendan eso qué significa. Y pasamos del apex, que es el punto más alto, a lo que se llama un plató, que es lo que más le desespera al gobernador de Nueva York, es que hemos llegado a un plató, no estamos en cero. Hoy día hemos pasado de tener en la ciudad de Nueva York 800 víctimas diarias a 122, más la gente que se muere en su casa, que es entre 100 y 200 por COVID. Para que tengan una idea, en la ciudad de Nueva York 25 personas mueren al día, todos los días en sus casas. Por distintas razones, hoy día están entre 100 y 200. Más las muertes no explicadas por COVID, que es esta línea negra, ¿sí? Y seguimos a niveles de 300, 400 fallecimientos diarios en Nueva York por COVID. ¿Por qué ese número es importante? Porque el sistema no tolera 300, 400, 500 mil muertos diarios. Para que tengan una idea, las funerarias en la ciudad de Nueva York reciben entre 7 y 14 fallecimientos diarios promedio. Hoy día estamos hablando de 40, 45 promedio. El sistema funerario sigue saturado. Estas son las cuarentenas a nivel global y este es el fuelle que representa cómo hemos bajado esta amplitud a esto por las cuarentenas, pero sigue siendo alto. Y hay casos muy graves como el de Brasil, que empieza a ser uno de los casos importantes, que ya está entre los 5 o 6 primeros casos en términos de fatalidades diarias. Y estamos llegando al límite de reducir ese fuelle, especialmente calas a las reaperturas. Volviendo al tema económico, el virus es un shock exógeno que genera cuarentenas, que genera un shock de oferta, un shock de demanda y un shock financiero, ante los cuales hay respuestas políticas fiscales y monetarias. El shock de oferta, que aparece inicialmente en Japón, en China en enero y febrero, la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan
es el centro de producción industrial más importante en China y es un hub de transporte muy importante, aéreo, ferroviario y de carreteras. Por eso es que el virus sale, ¿sí? El virus, las armas más potentes del virus fueron los aviones. Y lo que inicialmente, cuando les comentaba esa reunión que yo tuve en Nueva York en diciembre, estábamos preocupados por la oferta, que iba a haber un shock de oferta que iba a crear presión inflacionaria. Y eso es lo que vimos, una desaceleración a nivel de la provincia de Hubei, ya con el control del contagio en China y una recuperación de la producción industrial, pero no de las ventas al detalle. En Wuhan ya están abiertos el 87% de los centros, de los locales comerciales, pero la demanda sigue contraída al 70 y pico por ciento. Cuando la enfermedad llega a Occidente, creamos un shock de demanda. Y como les comentaba, la economía norteamericana depende del 75% del consumo. Al entrar en un shock de demanda, el sistema colapsa. Tenemos que las ventas al detalle han caído el mes pasado en 16.4%, que es el nivel más brusco en la historia del indicador, que se creó en los años 50. Los restaurantes están totalmente cerrados. En Estados Unidos tenemos 600.000 restaurantes, que representan el 10% del PIB, el 14% del empleo. Hay una recuperación reciente, pero es marginal. Las aerolíneas totalmente paralizadas, los aeropuertos de Nueva York están funcionando al 15% de capacidad instalada, con una ocupación del 9%, 27 pasajeros por avión promedio, y los aviones para hacer dinero, para hacer break-even, necesitan una ocupación mínima del 77%. Los CEOs de las aerolíneas señalan que va a tomar 3 años recuperar los niveles de ocupación y de frecuencias de febrero, y Boeing señala que ellos no ven una recuperación franca en la actividad aerocomercial sino hasta en 5 años. Tenemos una presión deflacionaria, los precios caen y los únicos precios que están subiendo son los de los foodstuffs, vegetales, carnes, porque el virus está afectando las cadenas logísticas alimentarias. En la medida que había 600.000 restaurantes, en la ciudad de Nueva York son 22.000 restaurantes, las perspectivas que no hablan la mitad van a cerrar. Los restaurantes son negocios de cash y las cadenas alimentarias y logísticas que están muy enfocadas en restaurantes no se pueden cambiar a consumidores individuales con tanta facilidad. Por eso estamos empezando a tener escasez y la industria del beneficio de animales que está en South Dakota acaba de tener unos clústeres de infección que están haciendo que se cierren. Tenemos escasez hoy día de carne en los Estados Unidos, por ejemplo. Uno de cada 5 Wendy's o McDonald's no tienen hamburguesas. No hay pollo deshuesado porque no se está procesando la carne. Y esto a su vez va a generar un shock financiero. Los bancos se van a ver afectados porque están preveyendo y haciendo provisiones de que va a haber moratorias en pagos de tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos personales. Para cualquier efecto práctico, el balance de los bancos en los próximos años se va a encoger. Eso sucede en Estados Unidos, en Europa, y hay una transferencia a los mercados emergentes vía los endeudamientos. Hay una corrección en términos de comercio internacional importante. El comercio internacional sigue siendo vital para el crecimiento global y tenemos una corrección que no habíamos visto ni siquiera durante el 2008-2009 y que va a permanecer con nosotros por los próximos 3 años, y una transferencia a los mercados emergentes vía tipos de cambio y aumentos en los spreads que se pagan en la deuda. Hay una expectativa de que las moratorias en pagos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa en mercados emergentes suba a casi al 14%. Y curiosamente estuve en una llamada de conferencia con el BID de lunes y señalaban que los países mejor preparados para enfrentar esta situación son Perú y Chile, por su posición fiscal, su posición en cuenta corriente y sus reservas internacionales. Esto es América Latina. Según el Banco Mundial, vamos a tener una contracción del 4.6%. El Fondo Monetario Internacional señala que 5.3%, pero estamos en línea. En el caso del Perú, el PIB debería contraerse 4.7% por la dependencia de las exportaciones mineras, que son el 60% de nuestras exportaciones. Y todas estas cuarentenas han generado lo que se llama un coma inducido. Hemos detenido las economías en virtud de las políticas sanitarias públicas. Y para evitar que el sistema se trabe y que esto se convierta en una depresión peor que la del año 32, han habido asistencias monetarias y asistencias fiscales.
Las asistencias monetarias son como lubricante en un motor, impiden que el motor se trabe. La clave es mantener el sistema financiero funcionando. En Estados Unidos las asistencias monetarias han sido de 4 a 6 trillones de dólares, millones de dólares, billones nuestros. Y las asistencias fiscales hasta este punto 2.6 trillones de dólares, y hay una iniciativa de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de subir la asistencia en 3 trillones más. Ahora, la clave es que de nada sirven que el motor esté lubricado y con gasolina si es que no salvaguardamos la integridad de los pasajeros, que esa es la discusión entre los modelos económicos y los modelos epidemiológicos. Estos son los números del Fondo Monetario Internacional, una contracción del 3% a nivel global, 6% en las economías desarrolladas, 1% en las economías emergentes. Esto es lo que llama el Fondo Monetario Internacional el gran cierre y los efectos en las economías globales. Y esto es lo que se llama la estringencia. ¿Cuál ha sido el costo de la pandemia y de las cuarentenas en las economías de la zona europea, de la zona norteamericana y de los Estados Unidos, perdón? Esto va a haber un impacto en el crédito importante. Estas son las perspectivas de Fitch de reducir las calificaciones en los distintos sectores norteamericanos. Y esto es el gasto fiscal. El gasto fiscal ha crecido, se ha multiplicado en los Estados Unidos. Habíamos entrado este año con un déficit fiscal de $1 trillón, que es el 6% del Producto Interno Bruto, y lo acabamos de triplicar y lo vamos a seguir subiendo. ¿Eso qué significa? Que vamos a cerrar este año con un déficit fiscal entre el 20 y el 40% del Producto Interno Bruto, y ese gasto fiscal lo tiene que pagar alguien. Entonces, en los próximos años, en lugar de pagar las tarjetas de crédito o las hipotecas, vamos a pagar impuestos. Y eso es más o menos inevitable, ¿sí? Más aún cuando dependemos, vamos a depender más y más de la asistencia fiscal que del consumo individual vía el crédito al consumo. Estos son todos los sectores que van a ser impactados, empezando por el turismo, la hospitalidad, aviación, oil, gas, automóviles, etcétera, etcétera. En el caso del Perú va a ser particularmente serio, porque el Perú había desarrollado una capacidad turística de 4 millones de turistas al año, y lo más probable es que esos turistas no lleguen este año ni el próximo. Y lo vieron, Avianca se acaba de declarar en bancarrota, cerró su división en Perú, porque el balance, viniendo además de una lucha interna corporativa importante, está muy debilitado. Vimos lo de petróleo y gas, el sector automotor va a ser muy golpeado. Ya se abrió en Alemania, abrieron los concesionarios en venta de automóviles y la demanda cayó 74%. La gente está protegiendo su caja de virtud a un futuro incierto. ¿Cómo viene la recuperación? Esto es un cuadro que elabora Deloitte, que esto se llama la recuperación en swoosh. ¿Qué es el swoosh? Es el cosito de Nike, ¿sí? Una corrección. Ahora bien, este swoosh ya está siendo cuestionado, porque según este modelo, a partir de junio venía la recuperación. Estamos en mayo y nadie espera que la recuperación empiece en 15 días. Se hablaba inicialmente de una recuperación en B, que ya no es asumida. Se hablaba de esta recuperación en swoosh, y ahora los escenarios son una recuperación en U más prolongada, en W, dependiendo si hay una segunda ola o no de enfermedades, o de L, que no nos recuperemos activamente. Estas son las expectativas de los norteamericanos en una encuesta del Pew Research. La gente no espera que las condiciones mejoren y espera que sigan siendo asistidos por el Estado. En Estados Unidos tenemos elecciones en noviembre. La epidemia va a cambiar completamente las dinámicas de cara a esa elección. La infección en Estados Unidos se concentra en el noreste, baja hacia el sur y se empieza a mover hacia el oeste. Y este mapa, que lo vengo siguiendo desde el principio, es como el virus. Y el virus es indetenible. ¿Y eso qué va a hacer? Los demócratas están más asustados que los republicanos, en azules contra rojos, porque los demócratas están en los extremos y no en el medio. Y este mapa demuestra los rojos son los republicanos, los azules son demócratas y los amarillos son los indecisos. La popularidad del presidente Trump bajó del 49 al 43 y vuelve a subir al 49. La intención de voto del candidato demócrata Biden es del 52. Veremos qué pasa de aquí a noviembre. El escenario se da a nivel de liderazgos globales. Los presidentes que tienden a reaccionar mejor de cara a la pandemia tienden a subir su popularidad, como Vizcarra, y aquellos que hacen poco, como López Obrador y Bolsonaro, tienden a tener popularidades muy bajas, y a Pedro Sánchez en España no lo quiere nadie y seguimos sin entender por qué.
hay una discusión, se señala que el virus es un Black Swan, esa es una teoría de una inversionista de riesgo norteamericano que se llama Taleb, que dice un Black Swan es un fenómeno inesperado, como un cisne negro. Estas son las perspectivas de riesgo de Davos en enero, en donde las infecciones eran consideradas muy dañinas, pero de poca probabilidad, había una concentración más grande en términos del medio ambiente. Y hay otra teoría de Michelle Walker que habla del rinoceronte gris, que es más bien, es un problema que lo tenemos delante, que nos viene a atacar y no hacemos nada contra él. Y esta es la preparación de los distintos países de cara a la epidemia, y vemos que los Estados Unidos, que era el más preparado, es el que peor reacciona. ¿Y por qué? Porque también es muy difícil reaccionar a una pandemia. Ya entrando a la fase final de la presentación, ¿cuál es el gran problema hacia adelante? Esta es la influencia española. Y el temor es que venga una segunda ola de infecciones, como fue en la influencia española del 18. No lo sabemos con certeza, pero la única pandemia de estas dimensiones que hemos tenido en la historia reciente es la de la influencia española. La primera ola de influencia española es esta, y esta es la segunda ola. Esta es la primera ola, esta es la segunda ola. Hubo una tercera ola y 3 recurrencias posteriores. Y la influencia española, que empieza en el 18, no termina sino hasta el año 22. Y la segunda ola fue particularmente infecciosa, dicho, valga la redundancia. Se tranquilizó en el verano y regresó con mucha furia en el otoño-invierno, que es lo que estamos viendo o temiendo, preveyendo. De ahí que la reapertura en los Estados Unidos tenga que ser muy cautelosa de cara a que tengamos en esa segunda ola. Lo que sí sabemos es que el virus ha mutado muy poco, solo hay 7 mutaciones desde que apareció. Es un virus muy estable, con lo cual eso es bueno para las vacunas. Pero ese va a seguir siendo el temor. Y en la influencia española, la mortandad total fue entre 50 y 70 millones de personas, que sería equivalente a 200 millones de personas actuales. De ahí la importancia de aplanar la curva. Aplanar la curva, de nuevo, no es vencer al virus, es administrar el contagio. Es hacer que el contagio sea administrable, uno, para que no sature el sistema sanitario, que generaría más muertos sobre los muertos, más consecuencias políticas y sociales y políticas de cara a esos niveles de mortandad. Si no hubiéramos aplanado la curva en los Estados Unidos, hubiéramos podido tener 1.500.000 a 2.200.000. Ya estamos muy cercanos a los 100.000. De nuevo, aplanar la curva es proyectar este contagio en el tiempo, y en este virus nos queda claro, el 80% de las personas infectadas tienen desde 0 síntomas hasta síntomas muy suaves. El 20% requieren atención médica, el 10% atención hospitalaria, y la mortandad está entre 1 y el 3%. La reapertura probablemente tenga esta dinámica. Abre y cierre, prueba y error, hasta que estemos seguros que estamos administrando el contagio actualmente. Esta es la aplanación de la curva a nivel global. Hay tantos países con una curva creciente como países que han administrado la curva o están por administrarla. Esto es Estados Unidos. Es particularmente delicado, porque si le restamos New York, New Jersey, Connecticut al país completo, los casos siguen subiendo. En la medida que se concentraron los casos en esta zona del país, la sensación de que vamos bien no es necesariamente buena. ¿De qué hay de cara a la reapertura y el contagio y aplanar la curva? Uno, lo que se llama el trueque utilitario. ¿Qué es el trueque utilitario? La tesis del presidente Trump, que dice que la cura es peor que la enfermedad, que va a morir más gente de hambre que de COVID. Entonces, que hay que considerar que la gente se contagie y suceda lo que tenga que suceder, porque las condiciones económicas y el deterioro de las condiciones económicas pueden ser peores que la infección. Ahora, eso tiene sus pros y sus contras, y no hay que olvidar que los políticos siguen siendo políticos independientemente de la pandemia. En un cálculo de costo-beneficio, en Estados Unidos se calcula que cada vida humana vale $10 millones en toda su existencia. Si lo descontamos por la demografía de las víctimas, ¿cuánto nos costarían 2.400.000 muertos en Estados Unidos? $26 trillones. Y tomen en cuenta que los paquetes monetarios y fiscales son de $8 trillones. Y dos, estamos en el siglo XXI y no sabemos si una economía de consumo y de individualismo toleraría 2.400.000 muertos en la medida que el Estado me garantiza que el derecho a la vida y la seguridad. Y estamos en el siglo XXI.
En 1918 las mujeres en este país no votaban, los niños no tenían derechos laborales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se firma hacia fines de la primera mitad del siglo XX. Es muy difícil creer que en el siglo XXI toleraríamos 2.400.000 muertos para mantener el consumo. El vicegobernador de Texas decía que se sacrifiquen los ancianos y, para que la economía se reactive. Y la respuesta mira a decir, bueno, señor vicegobernador, ¿cuántas hamburguesas vale mi mamá? ¿Cuántos blue jeans vale mi abuela? ¿Sí? ¿Cuántos zapatos vale mi tía? Porque no estamos hablando de crear un sistema universal de salud ni de enviar a las personas a Marte. Estamos hablando de mantener el consumo. Entonces se habla de la inmunidad de la manada. Si no aplanamos la curva, si administramos la curva, ¿cómo funciona el contagio? Y esto es el nivel de ingreso vis-a-vis las poblaciones expuestas. Quienes más está expuesto al contagio es la manada, que no es necesariamente el rebaño. El rebaño tiene pastor y le va a hacer caso al pastor. Los seres humanos tendemos a tener conciencia propia, y si el contagio no se administra, podemos tener tensiones sociales muy grandes. Quienes están más expuestos y quienes más mueren son la gente que gana menos. Y en el caso de los Estados Unidos, afroamericanos y latinos. Los grados de mortandad son altísimos en virtud de la representación demográfica. Entonces el contagio de la manada va a ser así, así o así, y va a tomar, si lo administramos adecuadamente, por lo menos 3 años. Es decir, que si no hay vacuna en 3 años, y si optamos por la inmunidad de la manada, sin que tengamos consecuencias sociales dramáticas, vamos a vivir en distanciamiento social por 3 años, lo cual va a impedir que la economía se reactive a como la conocíamos hasta enero, hasta febrero. Que es la alternativa es la inmunidad comunitaria, que es lo que se aplica en Suecia y en Dinamarca de formas distintas. Suecia básicamente no establece una cuarentena, pero sí establece distancia social. Y dice, no, aquí nos vamos a infectar todos y solucionamos el problema. No ha funcionado eficientemente en términos económicos. Los efectos en la economía sueca, que es exportación, han sido casi tan malos como en el resto de Europa, porque nadie está comprando lo que exportan, ¿sí? Y han tenido un número de víctimas muy alto en virtud de Europa. Y Dinamarca, que establece una cuarentena muy, pero muy estricta, tiene mejores indicadores de mortandad. Ahora, ambos países se pueden dar el lujo de tener una inmunidad comunitaria o una cuarentena estricta, porque los niveles de ahorro interno, de cuenta corriente, de reservas internacionales, de sanidad fiscal les impiden cubrir las necesidades de todos sus ciudadanos. O sea, hay una paz social que no existe en los Estados Unidos. El sistema norteamericano no está preparado para tener una inmunidad comunitaria, y menos los países latinoamericanos, que son muy vulnerables. Y lo que no tenemos claro todavía desde la perspectiva epidemiológica es si los indicadores no son peores en América Latina porque la epidemia se mueve lentamente, o porque podemos tener defensas muy particulares. Lo que dicen los epidemiólogos es que si nos pusieron en el Perú una vacuna contra la polio en un batch muy particular hace 20 años, de repente tenemos defensas que no tienen los norteamericanos. Pero eso no lo sabemos a ciencia cierta. La reapertura además va a depender de lo que se llama que administremos el R0. ¿Qué es el R0? Que es el R0, es el grado de contagio de la enfermedad, que es su grado de contagio natural. Por cada persona contagiada, en 5 días se contagian 2.5 personas, que en 30 días son 406 personas. ¿Sí? El grado de contagio, ese RO hay que bajarlo a un RT, que es el grado de contagio real, que se baja, uno, con la distancia social y con las máscaras. Como les decía, si usamos máscaras y manejamos distancia social, bajamos el RO a 0 puntos, de 2.5 a 0.65. Y la clave es bajarlo por debajo de 1. En Nueva York estamos en 0.9, en China están en 0.3. En la medida que el enemigo es invisible, la única forma de visibilizarlo es con data. Y la única forma de tener data es haciendo test, test y más test. Y administrar los focos de infección con burbujas, con distanciamiento, con aislamiento de cara a un virus que muta. Yo en todos los webinars que hago, en las presentaciones que hago, es distancia es vida. Distancia social no es distancia personal. Los tapabocas son absolutamente indispensables. Un tapaboca protege al otro y el tapaboca del otro me protege a mí. Es ahí donde se expresa la solidaridad de cara
a la epidemia. En términos de fatalidades, como les decía, en Estados Unidos llegamos al pico a 7.000 muertes diarias, estamos en 2.000, a 7.000, que es cuando no se ven establecidas las cuarentenas. El COVID se convierte en la cuarta enfermedad más grande a nivel global. Por eso es que los números que parecen bajos son muy altos, ¿sí? Y esta mortandad está muy concentrada en China e India por sus dimensiones demográficas, pero Perú es uno de los países con mortandades más altas a niveles globales, en términos normales. Estas son cifras, si no me equivoco, del año 2017. Y en Perú habría que investigar por qué tenemos un nivel de mortandad tan alto. Y como le decía, los muertos diarios promedio son 147.000. Y la gente dice, bueno, pero 7.000 no es tanto, 2.000 no es tanto. Ok, asumamos el 7.000 y no el 2.000, porque el 2.000 es el martillo. Con 7.000 diarios es la cuarta enfermedad más grande a nivel del planeta y el sistema no la tolera. Por lo tanto, esa estadística no es la más adecuada. Esta es la reapertura en Estados Unidos. Tenemos un problema creciente porque el gobierno federal delegó en los estados la reapertura de cada una. La reapertura puede ser muy desordenada. Rolando Luque, el encargado de los conflictos sociales en la Defensoría del Pueblo del Perú, nos decía ayer que en la opción entre la economía y la salud pública es la opción entre el desorden y el orden. El consumo económico es desordenado por naturaleza, no es casual que los focos de infección son discotecas, mercados, restaurantes, todo lo que tiene que ver con el consumo. Y esta reapertura norteamericana es muy desordenada, lo cual no pinta bien en función del orden que debería significar la sanidad pública. Ahora bien, porque se agarra la economía como situación en China no significa que la gente vaya a salir. De hecho, en Estados Unidos, antes de que se declararan las cuarentenas, la gente ya estaba escondiéndose, porque la epidemia tiene que ver con vida o muerte. La distancia social es clave. En el 1 de marzo de este año, los casos confirmados eran 23 en los Estados Unidos y en realidad teníamos 28.000 infecciones. La mayor parte en Nueva York. Esta es la contaminación que sale de New York y esta es la que entra por California. ¿Por qué Nueva York? Porque tenemos la segunda densidad poblacional más grande del mundo después de Manila. Y porque tenemos una gran movilidad. Aquí entran y salen aviones y es por ahí donde está la combinación. Esta es la reapertura en términos del modelo económico. Estos son cuadros de Morgan Stanley y JP Morgan. Según Morgan Stanley, si no hay una segunda ola, nos vamos a recuperar, francamente, en marzo del 2021, marzo del próximo año. Y esto es lo que dice JP Morgan, este es el ciclo, y se repite en la medida. Si hay una segunda ola, esto se repite. Si hay una segunda ola, nos echamos para atrás. Y el problema de la segunda ola, si no está bien administrada, es que va a causar mayor inseguridad en la gente y una corrección económica mucho más grande. Y por lo tanto, hay que administrar políticamente, en términos de salud pública y socialmente, esa reapertura y ese contagio. Y esto se contrapone al modelo epidemiológico que dice la CDC norteamericana, que la reapertura va a causar que pasemos de 2.000 víctimas diarias en el país a 3.000. Y eso es más o menos inédito. Podemos cuestionar las magnitudes, las desviaciones de los modelos epidemiológicos. Justo estaba leyendo un paper sobre modelos epidemiológicos y que dice los modelos son inservibles, pero son muy útiles. Es como lo que dicen los militares. Una vez que uno va a la guerra, los planes no sirven de nada. Pero uno no puede ir a la guerra sin haber planificado. Es el ejercicio de planificación, que es lo que sucede cada vez que hay un negocio privado o una empresa, el que hace que enfrentemos las condiciones. Y ahora sí, terminando, ¿qué va a suceder on the other side, como se dice en inglés? ¿Qué nos espera al otro lado del río? ¿Qué va a pasar en 1 año, en 2, en 3? ¿Qué tipo de economía vamos a tener? Según el Fondo Monetario Internacional, vamos a recuperarnos relativamente rápido, pero el propio fondo dice el lunes de la semana pasada que ya están revisando estos modelos, que los efectos negativos sobre el sector financiero global los hace dudar que la recuperación vaya a ser tan rápida y tan buena. Y probablemente lo que vaya a suceder es que tengamos sistemas de consumo más racionales por necesidad. La gente va a terminar muy golpeada en términos de su consumo. La recuperación de ciertas industrias va a tomar mucho más tiempo del que esperábamos. Conversábamos con Yanina antes de empezar que, por ejemplo, nosotros trabajamos con aerolíneas latinoamericanas y en una conversación que teníamos con una de ellas hace poco más de un mes, ellos estaban muy preocupados en las condiciones sanitarias en los aeropuertos y en los aviones. Y yo les decía, el problema no son los aeropuertos y los aviones,
que los puedes tener como quirófanos y los aviones vuelan a 30.000 pies y el virus se muere a esa altura, sino los pasajeros, la gente que tu negocio es transportar gente. Y es un problema de salud pública porque yo puedo tener un certificado de sanidad, pero ¿quién me garantiza que no me contaminé entre mi casa y el aeropuerto Jorge Chávez? ¿Y cómo me subo al avión con distancia social? Las colas que eran de 2 horas ahora van a ser de 6, porque tiene que haber una distancia de 2 metros entre pasajero y pasajero, y vamos a incorporar protocolos sanitarios a los protocolos de seguridad. Y el otro problema es qué pasa cuando llego a New York y me ponen en cuarentena por 15 días, y cuando regreso a Lima y me ponen por cuarentena por 15 días, ¿qué viaje yo voy a hacer yo si tengo que pasarme 30 días encerrado para ir a dónde y por qué, si puedo utilizar el sol? ¿Sí? Por lo tanto, esa recuperación va a ser compleja y delicada, y no es peor cosa que simplificar los problemas complejos. Y esto es de determinar, esta es la historia de las epidemias, las plagas y las pestes. Una pandemia es una epidemia global. Una epidemia mal administrada se convierte en una plaga mal administrada se convierte en una peste. Por lo general, esto es un trabajo de un historiador económico. Las pandemias, las epidemias son deflacionarias y las guerras son inflacionarias. Las guerras destruyen gente y activos físicos. Las pandemias destruyen gente y no activos físicos. ¿Qué sucede después de cada pandemia? Se redistribuye el consumo suntuario, se redistribuyen las cargas fiscales y se distribuye el ingreso para reactivar el consumo de la gente, que es lo que mantiene las economías trabajando. Cuando le preguntan a Nancy Pelosi sobre el paquete fiscal, y si no le preocupa el paquete fiscal, dice, no es un paquete fiscal, no es gasto fiscal, es inversión en el activo más importante que tenemos en el país, que son los norteamericanos. La redistribución de las cargas fiscales y el ingreso tiene que ver con invertir en nuestro activo más importante. Si ya teníamos una discusión sobre el capitalismo norteamericano del siglo XX desde hace 3 años, hoy día se consolida mucho más. ¿Qué es más valioso, el capital o el trabajo? Esa discusión se replantea en la peste negra del siglo XIV, que probablemente fue una de las peores pestes de la que tengamos memoria. Murió entre el 50 y el 70% de la población europea. Si ya el sistema feudal estaba siendo cuestionado por la reforma franciscana de Assisi en el siglo XIII y el Renacimiento florentino, lo que acaba con el sistema feudal es la peste negra, porque cuando muere el 50 y el 70% de la población europea, se acaba el sistema servil del que dependía el feudalismo. No había suficientes gentes trabajando las tierras de los señores feudales. Los señores feudales tienen que ofrecerles las tierras a los laboriegos para que tengan profit, o sea, una ganancia a ellos mismos. Se origina lo que se llama el capitalismo agrario, que da pie al capitalismo industrial, que da pie al capitalismo del consumo, que es el que se está transformando hoy en día. Y la clave para esa transformación, como dice Bill Gates, que es probablemente quien más sabe sobre epidemias y vacunas, pues la Fundación Gates viene estudiando el tema desde hace más de una década, y nadie puede cuestionar las motivaciones de Gates, a pesar de que hay una campaña negra en la web de los intereses de Gates, que es millonario, emprendedor y empresario, y señala una vez más, como empezábamos, que la única salida a esta crisis es la solidaridad. Y esto es como una guerra mundial en la cual todos estamos en el mismo bando. Y lo dejo ahí, y si tienen alguna pregunta, encantado de responder. Muchísimas gracias, José. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Todos han dado muy buenos comentarios de tus diapositivas y de la exposición. Sí, les comento que como mencionó José en su momento, vamos a compartirlas en formato PDF cuando termine todo el webinar. Y ahora voy a pasar, por favor, les pediría que escriban sus preguntas a mí directamente, porque yo se las voy a decir a José ahora en vivo. Tenemos acá una pregunta. ¿En nuestro país existe aquel trueque utilitario señalado por Trump en Estados Unidos, en tanto el aislamiento social obligatorio determina la falta de ingresos de poblaciones económicamente vulnerables? Correcto. Y además es la presión del sector económico, en el caso particular norteamericano y en el sector global, quienes más presionan por la reapertura económica son aquellos que tienen intereses creados en esa reactivación económica. Si ven en ese cuadro la distribución de la inmunidad de la manada,
Los menos expuestos y los que más ganan son los CEOs. En general, CEOs, no hablemos mal de todo el mundo. Y esa es la presión más grande que se ejerce sobre Trump para recuperar la actividad económica, que no es la misma que los informales o la gente que está realmente expuesta y que está pasando necesidades muy grandes. Ahora, hay cosas singulares en el Perú, como son los caminantes, que de cara a la crisis personal, individual, deciden volver a sus pueblos caminando en lugar de quedarse a Lima y morir de hambre o saquear. Hay una indicación de madurez nacional. Alberto Vergara, el politólogo peruano, dice que el Perú es un país de ciudadanos sin república. El gran drama del Perú es que no hemos sido capaces de crear una institución republicana sólida y funcional. ¿Sí? Tenemos ciudadanía, ejercemos ciudadanía de una forma muy, pero muy desordenada por ausencia de Estado, que es lo que Matos Mar tocaba también en su desborde popular y lo que Julio Cotro le estudió sistemáticamente. La presión de la gente es de necesidad, de una reactivación económica basada en su necesidad de sobrevivir. Ahora, lo que hace el gobierno central, la ministra de Economía y Vizcarra, es los únicos países latinoamericanos que han tomado medidas de país desarrollado, como Estados Unidos y los países europeos, de bajar las tasas de interés, aplicar ayudas monetarias, ayudas fiscales, son el Perú y Chile, porque pueden hacerlo. Hay que ir más allá. O sea, el costo, si hay que salvar vidas para mantener el país funcionando, el costo es marginal de cara a lo que nos va a costar no hacerlo. ¿Sí? La clave es que si no hay una vacuna en 3 años, y si tenemos que administrar el contagio de la manada, yo les aseguro que en estos 3 años, luego de estos 3 años, vamos a ser juzgados o no, queridos o no, apreciados o no, por las decisiones morales que tomemos de cara a la crisis que genera la pandemia. Y como decía Rolando Luque, la apertura económica es el desorden, la humanidad es el orden. Y la clave está en mantener un balance entre ambas partes. El gobierno norteamericano señala que tampoco puede tener la gente encerrada para siempre. Pero esa apertura tiene que hacerse con mucho cuidado. Recuerden que primero la humanidad, después la oportunidad. Camus decía que en la guerra el azar determina quién muere y quién vive. En la peste no existe tal cosa como el azar porque la epidemia nos ataca a todos. Y si bien el 80% no va a ser víctima de la epidemia, nada garantiza que usted no tenga un gen recesivo de su tía abuela que hace que el virus lo mate. Esas son las Ok. decisiones. Uh-huh. Muchas gracias, José. Acá tengo otra pregunta. Mencionan, se dice que en el Perú el RO está por debajo de 1, pero ello se ha puesto en debate, dada la situación crítica de nuestros establecimientos hospitalarios y el descuido de una gran masa de ciudadanos. ¿Está usted de acuerdo con este dato? El RO es la transmisión del virus per se, ¿sí? El RO es 2.5 en Estados Unidos, en China y en Perú, ¿sí? Esa es la forma en que el virus se transmite. Acuérdense que el virus, eso sí queda claro, se transmite por los droplets, por las gotitas de la saliva. Y eso está demostrado ya en una cantidad de ensayos científicos importantes. Por eso la distancia de 2 metros determina que la saliva no puede viajar 2 metros, porque el virus se transmite más en invierno que en verano. No es por el calor, es porque en invierno el aire seco y frío permite que la saliva viaje más lejos, ¿sí? En verano, el calor y la densidad del aire hace que la saliva viaje menos cerca y los seres humanos en verano tendemos a distanciarnos los unos de los otros por el calor. Nosotros generamos mucho calor. Y en invierno no juntamos, ¿sí? Entonces, ese 2.5 es el RO natural de la enfermedad. A lo que se refiere es al RT. El RT es el grado de contagio en el tiempo. Es lo que hace el martillo, ¿sí? Por ese artículo que se hizo un famoso del martillo y la danza. Las cuarentenas reducen el RO al RT, que puede ser 1, que puede ser, en Wuhan es 0.3, aquí es 0.9, ahora Wuhan es muy particular. Solo en China se puede cerrar una área de 70 millones de personas estrictamente. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno chino? Les da de comer a esos 70 millones de personas por esos 70 días, ¿sí? Construyen un hospital, 2 hospitales con 6.000 camas en 10 días. Hay un clúster nuevo en Wuhan de 9 infectados y hacen test a 11 millones de personas en 72 horas. De ahí que hay una discusión geopolítica si se van a imponer las dictaduras a las democracias, que es otra discusión,
pero habría que ver si el RT en Perú es del 1, precisamente porque han tenido una cuarentena muy estricta. El problema que tiene Vizcarra es que empezó temprano y muy estricto, lo cual probablemente bajó el RO a esos RTs, pero ha sido tan largo que tiene que reabrir la economía. Y es clarísimo que los mercados en el Perú son centros de super spread, se llama de super contagio. En Corea, por ejemplo, las discotecas tienen ahorita un clúster muy serio por las discotecas. En Singapur, los matrimonios. ¿Por qué los matrimonios? Porque cuando empiezan las cuarentenas europeas, los muchachitos de Singapur regresan a Singapur porque no tienen nada que hacer en Europa, es gente con mucho dinero, van a matrimonios y fiestas y empiezan a contagiarse. Controlan ese clúster de contagio, contagian a los sirvientes, que contagian a los barrios populares en Singapur, nadie les para atención, aparece un nuevo clúster, que es el que genera la última cuarentena en Singapur. Y no hay país que no haya abierto que no haya generado una nueva cuarentena. Ok, José, acá tenemos otra pregunta. Mencionan María Suárez, ¿qué alternativas tienen en los países, en especial uno como Perú, para recuperar sus reservas que están disminuyendo debido a los planes asistenciales para enfrentar los efectos del confinamiento? Teniendo en cuenta que muchos apuntan que para reactivar la economía se deben bajar los impuestos. El problema es que el gasto fiscal, recuerda que el activo más importante de un país son los seres humanos. Hoy día en la discusión metodológica sobre capitalismo y laborismo, no hablemos de socialismo, que es una versión ideológica de lo que es la discusión, ¿qué vale más, el capital o el trabajo? En última instancia, el capital es una acumulación de trabajo que genera demanda y producción, ¿sí? Y esa discusión se va a replantear. Por lo tanto, el gasto fiscal en una situación como esta, de epidemia, de pandemia, no es gasto, es inversión, ¿sí? Si usted tiene hijos, ¿cuál es la mejor inversión que hacen sus hijos? De educación. Eso no es gasto, es inversión, ¿sí? Y aquí va a suceder lo mismo. ¿Cómo vamos a pagar esa inversión fiscal que estamos haciendo en salvaguardar a nuestra población con impuestos? Es más o menos inevitable. En Estados Unidos nos va a tocar pagar más impuestos o los que más ganamos por los próximos 10 años. Eso como en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la Gran Depresión del año 32, el bracket más alto de impuestos, en impuestos al ingreso, era del 91%. 91%. Ahora, el ratio efectivo nunca pasó del 75%. 75%. Hasta el gobierno de Nixon, bien entrados los 60, el bracket más alto pagaba 81%. Y eso se fue bajando en el tiempo al 12% que se paga hoy día sobre las ganancias de capital, porque la gente que tiene mucho dinero no recibe sueldo, tiene inversiones y paga muy poco por su ganancia de capital. Eso se va a revertir, eso es inevitable. Porque usted no puede cobrarle impuestos a gente desempleada que no los va a pagar porque no tiene cómo pagarlos, porque no tiene ingreso, enferma o que no tiene casa, ¿sí? Y la balanza cambió, hay que redistribuir las cargas fiscales. Si usted quiere vivir en un país en paz, con paz social, con una manada que no se rebele, y se genera una estampida que se lleva a todo el mundo por delante, vamos a tener que pagar más impuestos. Ahora, ¿y cómo pagamos más impuestos? Bueno, usa menos la tarjeta de crédito. Cuando usted consume con la tarjeta de crédito, paga tasas en este país, del 21 al 24%, con inflación del 2%. Por eso es que el balance de los bancos se va a encoger. ¿Y cómo se pagan los intereses de la tarjeta de crédito? Trabajando. ¿Cómo va a pagar los impuestos? Trabajando. Y en el caso del Perú, va a ser singularmente importante las actividades extractivas. ¿Por qué? Porque la China, que ya había empezado un proceso de cambiar las exportaciones por el consumo interno, sigue siendo nuestro mayor socio comercial. El 60% de nuestras exportaciones son en bienes extractivos, la mayor parte a China, y China, que se va a volcar al crecimiento interno porque no va a haber demanda de consumo de Occidente, va a seguir comprando cobre, ¿sí? Y se va a convertir más que nunca en nuestro socio comercial más importante. Y ahí tenemos que determinar cómo vamos a lidiar con China, no solo en aspectos comerciales, sino diplomáticos. Y qué va a pedir China a cambio y en función de eso. Y eso es lo que nos va a dar el flujo de caja para compensar la caída en el ingreso en el turismo, que por la crisis que genera la epidemia y en el transporte es inevitable, independientemente que la gente, los turistas que quieran ir a Machu Picchu van a ser los que realmente quieren ir a Machu Picchu en los próximos 2 años o 3. Y esa es la única compensación que vamos a tener, tomando en cuenta además que eso no va a aliviar las demandas sociales y de medio ambiente en las comunidades donde se da la minería. ¿Por qué?
porque van a ver en esta circunstancia mayor razón para que sus demandas sean satisfechas. Aquí está sucediendo con los sindicatos. El hecho de que no haya trabajo o que el desempleo esté a niveles del 17 al 20% no significa que los trabajadores se van a tirar al piso para tener empleo, sino que van a demandar mejor ingreso en virtud de la necesidad. Los trabajadores esenciales son los que menos ganan. Y si son esenciales, y sin ellos no podemos vivir, a usted no le sirve nada vivir en su mansión en los Hamptons si no hay un muchachito que le traiga la pizza. Entonces ese muchachito que le trae la pizza sabe que usted tiene miles de millones de dólares en el banco y gana $7 la hora. Bueno, si quiere pizza, yo quiero ganar $20 la hora. Esas dinámicas sociales y laborales son las que vienen. Acá tenemos otra pregunta. En el Perú nos encontramos en los últimos días de la cuarentena. ¿Usted cree que sería prudente extenderla? Difícil, porque no podemos encerrar a la gente para siempre. Las presiones sociales de la cuarentena también son muy grandes, las presiones psicológicas son muy grandes, el cansancio son muy grandes. Más bien enfrentamos otros problemas culturales y sociales. Según los psicólogos, los seres humanos empezamos a establecer patrones de conducta a partir de los 60 días. Hay mucha gente que no va a querer salir de la casa, que no va a querer ir a trabajar o que ya se acostumbró a trabajar de una forma más relajada que la que tenía antes, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero las cuarentenas no se pueden prolongar ad eternum. De ahí que la reapertura es imperativa, pero esa reapertura no debe implicar un trueque utilitario. O sea, la economía no vale más que la gente. El mismo vicegobernador de Texas que dice que los ancianos se tienen que sacrificar por la economía, dice un mes después que hay cosas más importantes que la vida. Y uno se pregunta, ajá, ¿qué es más importante que la vida? Las hamburguesas, los blue jeans, es decir, el trueque utilitario es inaceptable y no hay razón para que tengamos un equilibrio entre una economía que tiene que funcionar para nuestro bienestar y la preservación de la vida que es indispensable. No nos olvidemos qué sucede. Aquí hay una presión muy grande para reabrir los colegios y aparece este clúster, este síndrome estos síndromes post-COVID que están matando a los niñitos. Entonces, ¿qué dicen los padres de familia? Yo tengo un hijo de 21 años, pero me acuerdo cuando mi hijo tenía 5 años. A mí me dicen que hay una infección vinculada al COVID que está matando a los niñitos de 5, 7, 8, 9 años. Yo mando a mi hijo al colegio, no, que no aprenda a leer. Ya aprenderá a leer, ¿sí? Total, un año más, un año menos no hace ninguna diferencia. Ya los padres se están organizando en la ciudad de New York y no van a mandar a sus hijos al colegio si no hay una seguridad de que ese síndrome que está matando, ya hay 3 niños fallecidos en la ciudad de Nueva York, no se va a extender. Excelente. Acá tenemos otra pregunta. ¿Usted cree que en Perú sea diferente o se llegará a los niveles de muerte de España y Estados Unidos, sobre todo cuando se vuelva a las calles? ¿Es posible que hayan más cuarentenas este año y el próximo? Escuché que si la pandemia es como la de 1918, entonces el 2021 repetiríamos la cuarentena como las del 2020. La clave es cómo se maneje la reapertura. La diferencia entre 1918 y el siglo XXI es que tenemos internet, estamos informados, somos mucho más conscientes de nuestras vidas, del valor de nuestras vidas, ¿sí? Y recuerden que hay muy pocos estudios o crónicas de la pandemia del 18. ¿Y cómo se explica eso? Porque el mundo salía de la Primera Guerra Mundial, que fue el horror, y por lo tanto, más muertes sobre las muertes existentes fue como que no era tan importante. Eso fue muy, pero muy singular. Ahora, esa pandemia del 18 generó las condiciones para el crash del 29, la depresión del 32, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la Guerra Fría y todo lo que viene después. Una vez que uno concatena hechos. Ahora, eso es una suposición, porque acuérdense que la pandemia del 18 fue una influenza, fue una gripe. Las gripes son aviares, se originan en aves. La pandemia del 18 se origina en Kansas de un pato, ¿sí? Y atacan el sistema respiratorio superior. Los coronavirus se originan casi todos en murciélagos. ¿Por qué murciélagos? Pues los murciélagos es el único mamífero que vuela. De todos los mamíferos, el 50% son roedores, el 25% son murciélagos, el 25% somos el resto de mamíferos. Delfines, elefantes, leones, gatos, perros y seres humanos.
¿Y por qué no se infectan? ¿Por qué conviven con los virus? Porque si se inflaman, no pueden volar y mueren. Es como una selección natural. Por lo tanto, no podemos establecer que una neumonía se va a comportar como una influenza, ¿sí? Y lo que sucede es que en el verano del 18, el virus de la influenza española, mal llamada española porque se origina en Estados Unidos también, ¿no? Sí, en Estados Unidos, sí, claro. Creo que se origina en Estados Unidos también la influenza española. Lo que pasa es que da la vuelta a Europa, crece, y los únicos que publicaban las noticias eran los españoles, que no participaron en la guerra. Por lo tanto, para ellos fue muy importante las noticias de la influenza. En el verano, el virus muta del 18 y se convierte en lo que llaman un virus asesino. Y por eso mata a tanta, pero tanta gente. Este virus parece que no muta para peor. Es muy, muy estable. Solo hay de los 10.000 genomes, cada vez que hay un paciente le sacan el material del RNA y lo archivan. Todavía no se ha estudiado completamente, pero de los 10.000 genomes se han inferido solo 7 mutaciones a la fecha. Y ninguna de esas mutaciones parece haber mutado a algo más malo. Ahora, no sabemos qué puede pasar en el verano. El virus muta, se convierte en un virus asesino y nos ataca de peor manera. Ahora bien, habiendo tenido una cuarentena tan pero tan estricta en el Perú, tenemos la ventaja de poder administrarla en nuestro desorden, que les digo no es diferente. Nosotros somos muy activos en Panamá, en Colombia, en Venezuela y en los Estados Unidos, y cuando hablo con venezolanos, panameños, colombianos, peruanos y distintos, y aquí en Estados Unidos el desorden es más o menos el mismo, los problemas son más o menos los mismos en cada lugar, salvando distancias. La clave es cómo administramos nuestro propio desorden para que ese contagio lo manejemos. Y la idea es que no tengamos que tener cuarentenas tan duras ni tan serias como las de las que estamos saliendo. Y la clave de la solidaridad es ser consciente de la existencia del otro. Acuérdense que cuando usted se pone una máscara, que eso no se entendió al principio, cuando usted lo van a operar, el doctor, el cirujano se pone máscara y guantes para protegerlo a usted, no para protegerse él, para no contaminarlo a usted de cara a una operación quirúrgica. Y es lo mismo. Y insisto, la distancia es vida. Máscaras y distancias reducen el contagio en el 80%. Y así manejamos un RT de 2,5, lo bajamos a 1 o -1. Y en el desorden vamos a aprender. Y la clave de la epidemia es que como la gente se muere, y a nadie le gusta morirse, el autocontrol va a ser más o menos inevitable. Los clústeres van a ser muy, pero muy claros, y la gente que se muera, y está sucediendo a nivel global, ¿sí? Y en ese acordón de abrir y cerrar, es que vamos a ir creando una nueva realidad que en el mundo se va a parecer mucho a la actual, pero va a ser distinto. A ver, acá tenemos una pregunta más. ¿Cómo le podrá ir a los lugares de entretenimiento de concurrencia de personas como estadios, cines, teatros, conciertos, tanto en Perú como en el resto del mundo? Eso se acabó hasta que no haya vacuna, o hasta que no nos enfermemos todos. Acuérdense, en Nueva York y en Estocolmo, que es donde más contaminados tenemos, estamos entre el 20 y el 25%. Para que haya inmunidad de la manada, tenemos que contaminarlos del 55 al 80%. Por eso los inmunólogos, hablando de béisbol, el béisbol se juega en innings, son 9 innings, ¿sí? Y cada inning tiene runnings. Dicen que estamos en el segundo inning, nos faltan 7. O sea, tenemos que ver, en Nueva York, si tenemos que llegar al 80%, solo tenemos un 20 avanzado, solo tenemos el 25%. Entonces, olvídese el gimnasio, yo voy mucho al gimnasio, corro desde toda la vida. Me llega el protocolo del gimnasio cuando lo reabro. Aquí el gimnasio va a ser como hacerse una operación de la vesícula. Tengo que ir por cita para que no haya más gente de la que debería. Me van a medir la fiebre antes de entrar al gimnasio. No va a haber duchas, ni sauna, ni piscina, ni toallas. Tengo que limpiar los equipos antes de usarlos y después de usarlos. Es decir, mejor dicho, no voy a ir al gimnasio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además no voy a pagar los $240 que pago al mes, porque es el mejor gimnasio de la ciudad, por servicios que valen 100. O me bajan el fee a 100 o no voy. Me dedicaré a correr en el parque. En Nueva York va a haber prohibición estricta de reunión de más de entre 10 y 50 personas, en la medida que se respeten las distancias, ¿sí? Y acuérdense que hay muchos asintomáticos, y el periodo de mayor transmisión de la enfermedad son los primeros 3 a 10 días. Uno puede ser portador y ser asintomático hasta por 15 días.
y el mayor grado de contagio, en la medida que las partículas virales están recién entrando al cuerpo, es cuando uno está sintomático. Ergo, en España ya se prevé que no va a haber deportes con espectadores por lo menos en 2 años. Y aquí el gobernador está abriendo primero las carreras de caballos sin espectadores, las carreras de carros sin espectadores. El béisbol se puede abrir porque tiene una distancia natural sin espectadores, pero además en condiciones muy específicas. Los jugadores van a estar aislados en cuarentena en hoteles. Les van a hacer test todos los días, ¿sí? Para que no contagien a sus compañeros de juego, ni a sus médicos, ni a nadie que los asista. A eso me refiero. Las Vegas está quebrado 14 veces porque ¿quién va a ir a un casino a gastar dinero que no tiene y a contagiarse de una enfermedad que uno no quiere? Excelente. Aquí tengo algunas preguntas más. Me preguntan, ¿qué podrían hacer los peruanos que aún tienen trabajo? Ahorrar su dinero, pues no saben si mantendrán su trabajo o invertirlo en algún tipo de bien. Mire, la clave, si tiene capital, puede invertirlo, pero ¿qué es capital versus dinero? Si lo que tiene es dinero, ahorre. Ahorre y ahorrelo en los instrumentos de menor riesgo. Es la recomendación que damos a los... Si estamos hablando de dinero, que es distinto que plata, que es distinto que capital, el dinero hay que protegerlo. La tasa de ahorro interno en Estados Unidos ha pasado del 15 al 17% a una velocidad impresionante. Y los operadores de mercados de valores hablan de pent-up demand, que ese dinero se va a mover rápidamente cuando se acabe la pandemia y se va a invertir. No, no, la gente está ahorrando. Tengo un cliente que me dice, José, acabo de vender un activo y tiene varias inversiones que le está yendo de regular a mal por las correcciones en los mercados. Y le digo, mira, a tu nivel de gasto corriente, ¿cuánto te dura ese dinero? 3 años. Nada. ¿Cuánto es ese dinero? En bonos de la Reserva Federal, gánate 0.7%, cualquier emergencia, porque las emergencias no van a parar por la COVID, ¿sí? Los huesos se rompen, los niños se enferman, los incendios no van a parar, es decir, si usted lo que tiene es dinero, protéjalo. No lo invierta, porque liquidar ese activo en una situación de emergencia, en plena COVID, en una segunda ola o con revuelta social, porque se están muriendo, la manada se revela de cara al sacrificio, ese dinero va a ser necesario. Si lo que tiene es dinero, protéjalo y vuelvo a lo protege. A ver, acá tenemos otra pregunta. Después de esta pandemia, ¿el peso de China a nivel político y económico frente a Estados Unidos y Europa saldrá más fortalecido? Sin duda, esa es la gran discusión. Trump, en su forma de ejercer la política y de lavarse las manos y de echarle la culpa a terceros, le echa la culpa a la Organización Mundial de la Salud de no haber advertido la pandemia, cuando es al revés, y lo advierte. Y la administración Trump. Ahora, esto es que es trágico. ¿Por qué China es muy cauta en términos de difundir la información de la pandemia en diciembre? Porque estaba en plena lucha por las tarifas, y uno no puede creer que los chinos iban a venir a la mesa de negociación y decirle a Trump, mira, by the way, tengo una pandemia. ¿Sí? Ajá, ok. Y en enero, cuando ya se anuncia la epidemia en Wuhan, ¿en qué estábamos involucrados norteamericanos? En la interpelación al presidente. Todo enero se nos fue en ver si culpaban o no al presidente y si lo echaban o no. Y nadie le prestaba atención a una pandemia que ya estaba entre nosotros. El primer caso norteamericano de fallecimiento se declara en California por una persona que llega de Asia. Sin embargo, como veían en ese número, el 1 de marzo teníamos 23, 32 casos reconocidos, ya teníamos 100.000. Ya se descubre que el primer fallecimiento en Francia no es en febrero, sino en diciembre. El virus ya estaba circulando entre nosotros antes de que nos diéramos cuenta. Ahora, ¿qué va a suceder? China, Trump le corta la asistencia norteamericana a la Organización Mundial de la Salud, amenaza con retirarse, y lo que no entiende es que la Organización Mundial de la Salud puede tener muchos problemas, pero es el único foro en el que intervienen todas las partes. Es como Naciones Unidas. El objetivo de Naciones Unidas no es ser eficiente, es crear un foro permanente de discusión en donde se resuelvan los problemas y los conflictos. Y si usted tiene problemas y conflictos con su mujer y sus hijos, imagínese a nivel global. ¿Qué es lo que hace China? Dona inmediatamente $2.000 millones a la Organización Mundial de la Salud. Y China es el único país, o de los poquísimos, que va a crecer este año. 1%, pero crece. A diferencia de los Estados Unidos, que se contrae casi 6%. ¿Sí?
Ahora, la clave es que China no va a reemplazar a los Estados Unidos tan fácilmente, porque los Estados Unidos tienen el dólar, que es la moneda de reserva global. En Occidente somos democráticos, occidentales y cristianos, entonces nos acercamos más al modelo norteamericano-europeo que al modelo chino, y los cambios que tiene que hacer China para imponer una hegemonía van a tomar todavía décadas. El trasvase de la hegemonía monetaria inglesa a la hegemonía monetaria norteamericana tomó casi 40 años. Por lo tanto, el trasvase de la hegemonía norteamericana a la hegemonía china va a tomar décadas. O sea, no es una cosa que vaya a suceder ni en meses ni en años. A ver, por acá también tenemos una pregunta que se repite. ¿En este momento es pertinente contratar seguros de vida o de salud? Sí, sí se los dan, ¿no? Acuérdense que aquí tuvimos un problema muy grave, que todos los seguros de salud excluyen pandemias. Eso fue realmente. Es decir, había una cláusula en la letra chica que nadie la leyó, que cuando hay pandemia su seguro no sirve para nada. Sí, sí, la enfermedad es muy fea. Yo le digo a toda la gente, no se enfermen. La mamá de mi hijo es enfermera en Carolina del Sur, ella se infectó. Aquí ya conocemos todos a gente infectada, o doctores o enfermeras amigos. Es una enfermedad muy, pero muy fea. Muy desagradable y ataca el cerebro. Los receptores ACE2 están en el cerebro y hay casos muy claros que si bien no llega meningitis, no llega una infección cerebral, trastorna cerebralmente a la gente. Si le dan un seguro, sin duda, siempre es bueno tener un seguro, siempre y cuando lo pueda mantener. Recuerda que los seguros de vida son caros. Y salvo que usted tenga condiciones particulares o tenga disponibilidad para tomarlos, pueden tener una presión muy grande en su patrimonio, en su presupuesto diario mensual, más aún en condiciones complicadas como estas. Un seguro de salud siempre es recomendable, especialmente por aquello de que es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ya, vamos con las dos últimas preguntas. Esta sería la penúltima. ¿Cómo ve el mercado de servicios educativos? ¿Cabría invertir en másters y o doctorados en estos tiempos? Sí, si tiene la disponibilidad. Acuérdese que el activo intangible más importante de su existencia es la educación. Yo estudié en el Colegio de La Salle de Arequipa. Mi padre murió cuando tenía 15 años y yo hice toda mi educación en la Universidad de Lima, en la Universidad de Berkeley en California, en la Universidad de Columbia en Nueva York y en Macalester College en Minnesota con becas. Pero si algo a mí me ha abierto las puertas en términos personales, espirituales, emocionales y profesionales en ese orden ha sido la educación. La educación es la mejor inversión que puede hacer uno en sí mismo y en los hijos. Y además en tiempos de peste, como decía Camus, es clave la paciencia y es clave abrirse espiritualmente al mundo. Hoy día yo leo más y más, estoy saturado de informaciones, pero leo más sobre conceptos morales, filosóficos, eh, en la medida que la peste es muerte y que la peste nos afecta y que vamos a tener que vivir con ella para siempre. Si se acuerdan, en 100 años de soledad en Macondo hay una peste de insomnio. La gente no podía dormir. ¿Y cómo termina la peste de Macondo? En que la gente se acostumbra a no dormir más. Y en esa figura metafórica de García Márquez es un poco, la peste se va a quedar con nosotros y el COVID se va a convertir en parte de nuestra existencia, especialmente si es recurrente como la gripe. Y Dios quiera que no mute como la gripe todos los años y tengamos que vacunarnos todos los años. Pero hoy más que nunca es preciso educarse para tener perspectiva de cara a lo que esta peste nos va a dejar. Y de nuevo, lo que yo siempre insisto, humanidad antes que oportunidad. En una peste, la humanidad es la oportunidad. Perfecto. Esta sería la última pregunta. Nos comenta Jorge Beltrán. En Perú tenemos una tasa de impuesto a la renta sumamente elevada para las rentas de los profesionales independientes. ¿Debe reducirse la tasa del impuesto dada la coyuntura económica actual en Perú? ¿Y es recomendable el impuesto a la riqueza que se quiere aprobar en el Perú? Sin duda, cuando hablo de rebalancear las cargas fiscales, en Estados Unidos hay una cosa que se llama el principio Buffett, por Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos en el país. Número 1, 2, 3, 4, dependiendo qué pase con Amazon, o qué pase con Bill Gates y Microsoft, o qué pase con Apple. Y él dice, ¿cuál es el principio Buffett? En la medida que los impuestos a la ganancia y capital
cayeron del 25, 26% al 12%, y que la gente que tiene muchísimo dinero no recibe un sueldo, sino que tiene ganancias de capital, y eso se echa al 12%, y se fue cortando sistemáticamente, y que el impuesto al ingreso es hasta el 45%, pero el impuesto neto suele ser entre el 36 y el 38%. Él decía, yo pago 12 y mi secretaria paga 36. No tiene ningún sentido. Yo soy billonario, millonario, y mi secretaria vive de su sueldo. Y aquí sucedió con la distribución del ingreso, en donde el 1% de la población es dueño del 50% de la riqueza en el país, que la clase media terminó manteniendo a los millonarios, que no tiene ningún sentido, porque ¿qué se paga con los impuestos? Bomberos, policías, educación, construcción, lo que viene, y ya están preparados. Ese 1% norteamericanos que les toca pagar más impuestos. Y eso es más o menos inevitable. Porque con esos niveles de desempleo que hemos visto, no tiene sentido. Además, no van a poder pagar impuestos, pues si no tienes ingresos, no hay impuestos. Y además, ¿qué sucede en Nueva York? En Nueva York recibimos 38 millones de turistas al año. Y esos turistas no van a venir este año, no van a venir el próximo y probablemente el siguiente. Y el impuesto a las ventas es vital para la ciudad de Nueva York. Con restaurantes cerrados, 22,000 restaurantes cerrados, la mitad no van a abrir. ¿Quién va a pagar impuestos? Bueno, Zuckerberg y Gates y Buffett y todos ellos que además han dicho sistemáticamente que quieren pagar más impuestos. El problema no son los millonarios, sino los cientomillonarios, los decamillonarios que sí no quieren pagarlos, pero la redistribución fiscal es inevitable. Y eso debería aliviar las cargas fiscales en las clases medias, en las clases profesionales, que precisamente necesitan tener un ingreso que les permita reactivar la economía. A eso me refiero con la redistribución de la carga fiscal. Porque hemos llegado a un punto, hemos empujado el sobre en los modelos liberales en términos económicos y neoliberales en términos ideológicos, de creernos la historia de que los impuestos son malos y los subsidios también, cuando en realidad los impuestos regresivos y los subsidios regresivos terminan beneficiando a los menos a costa de los más. Y eso no es ideológico, es absolutamente pragmático. Ok, José, muchísimas gracias por todo este tiempo, por la excelente exposición. Estoy ahí leyendo muchas felicitaciones por tu exposición, por tus diapositivas, y gracias por se han contestado la gran mayoría de preguntas. Nada, te dejo el espacio para tus palabras finales. Nada, muchas gracias por el tiempo, la paciencia, y la distancia es vida. No se olviden de eso, distancia social no es distancia personal. Y en salud siempre, no se enfermen. Ok, hasta luego, José. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.